que estamos en comunicación con el profesor, el otro profesor, Horacio Sí. Mosquera, que es el profesor en falta, porque no vino al estudio todavía. Ah, Bueno. es verdad, es verdad. Pido disculpas y Pero voy no, a nosotros te ir. queremos No se la igual. deja pasar, Nosotros profesor, te no le queremos haga igual. caso. Buenas tardes, profesor. Gracias, buenas tardes. Voy a ir el martes próximo, no porque reabrimos el museo, Cierto que ya comentó. se lo comento. Bueno, venimos trabajando todo el Ministerio de Cultura, o por lo menos todo lo que tiene que ver con patrimonio cultural, desde el ministro Tristán Bauer hasta la secretaria de Patrimonio Cultural Valeria González, Marisa Baldassarre, bueno, toda la gente del Cabildo en un equipo, y que realmente se ha podido hacer mucho por este museo, tanto en la restauración de la fachada, mismo las salas nuevas que va a tener para exposiciones, el espacio para los trabajadores también, lugares nuevos para hacer también espectáculos. Bueno, hay toda una cantidad de cosas que se fueron trabajando. No todas vamos a poder terminarlas para el 19, pero sí ya vamos a poder reabrir y entonces la gente ya va a poder visitarnos y bueno, y poder pasar dentro del museo un lindo momento. Buenísimo. ¿Va a Sí, ser la con verdad que turno, profesor? ¿Hay aforo? Bueno, supuestamente ya el aforo terminó, ya hay digamos, ya estamos con el 100%. Ah, bien. Desde hace aproximadamente una semana. Entonces, bueno, ahí ya no tendríamos problema. Por lo menos esto rige para la ciudad de Buenos Aires y cada museo nacional, en ese sentido, responde a lo que sucede en cada ciudad del país. Y bueno, perfecto. O sea, la gente va a Sí, poder ir a conocer al famoso director de Cabildo, Horacio Mosquera. sí, no, bueno. Va a firmar autógrafos, sacarse Cosa más selfies. linda, va a tener cosas muchas más interesantes para ver, pero sin duda, y disfrutar. Digamos, Y eso, hay como una guía, ¿no? Que se hace ahí adentro del Cabildo. sí, y tenemos también, bueno, para el 28 de octubre, que están también invitados ustedes, y me gustaría que pudieran venir. Además, vamos a hacer la inauguración de 2 exposiciones, una sobre arqueología, muy interesante, y otra sobre que es de un artista que se llama Ariel Kuznir, y también va a haber un concierto de Mica Farías Gómez, el 28 de octubre, ¿A qué hora, profesor? a las 6 de la tarde. Perfecto. Bueno, Así hoy que, es 12 de octubre, ¿no? hoy es 12 de octubre El mal llamado, que no se dice más el Día de la Raza, sino el Día de la Diversidad Cultural. sí, el Día de la Diversidad Cultural. Y bueno, creo que digamos, también por suerte, digamos, ¿no? Fueron cambiándose a lo largo que se pudieron realizar algunas evoluciones también en la forma de mirar el pasado, de pensar el pasado, de ver cómo ese pasado se conecta con nuestro presente, esto que venimos charlando, ¿no? Es el presente y las situaciones del presente la que nos cambian nuestra mirada sobre el pasado, ¿no? Ahí teníamos un ejemplo justamente de lo que venimos hablando, de cómo en otros momentos, en otra época, justamente se les daba otro enfoque a esta misma fecha, y en la medida que pudo cambiar, digamos, las condiciones, las subjetividades, las sensibilidades, los intereses hacia el futuro también, bueno, podemos llegar a tener otra visión acerca del 12 de octubre y conmemorar otras cosas que no era lo que en su momento se llamaba el Día de la Raza, ¿no? Porque también hubo una época en la que se creía en las razas, que ya, digamos, hoy está totalmente dejada de lado, ¿no? Se suponía que esa constitución física
que intentaba explicar la raza, también daba con conductas sociales, con conductas intelectuales, ¿no? Esta idea, digamos, de que había razas superiores de por sí, Claro. y que digamos están todavía, digamos, en un proceso de construcción de todas esas ideas, y también, digamos, pudiendo terminar con fenómenos que fueron muy complicados y que dejaron muchos heridos, como fueron, digamos, y que dejan hoy también, digamos, todos estos temas que tienen que ver con el racismo. Entonces, bueno, de alguna manera también nos vamos acercando a esto que veíamos, para poder darle una continuidad con lo que venimos charlando, no, esto de la historia, como la historia, digamos, no es la ciencia del pasado, como no, digamos, no puede inclusive incluir todas veces lo que un pasado representa. Digamos, el historiador no piensa solo lo que tiene que ver con lo humano, ¿no? Hay hasta podríamos hacer la historia de lugares geográficos que hoy son distintos. Son distintos porque quizás tenían otra parte mineral que hoy no la tiene, como tenían otra parte vegetal que hoy no la tiene, como tenían también, digamos, toda una fauna que quizás hoy no la tienen, o al revés. Y entonces también vamos a esta hecho, digamos, donde no solamente es importante la constatación fáctica a veces de lo que estamos hablando, ¿no? Sino también que es todo ese contexto social que posibilita, que dio en su momento, ¿no? Esto también, digamos, parte de lo que estudia la historia, o de que nos gusta estudiar, o mejor dicho, que debiéramos estudiar, ¿no? Es decir, digamos, ¿por qué en su momento, es como esto que estamos hablando del Día de la Raza, si también pensáramos por qué en su momento se le dio ese carácter, y por qué determinada cantidad de gente pudo también creer que eso existía? No sé si se entiende. No, Sí, sí. si hablábamos del concepto de raza, digamos, no solamente la pregunta acerca de si existen las razas o no, que la podemos contestar, o alguien de la biología o de otras ciencias también puede entrar en otra discusión, sino también preguntarnos qué fue lo que hizo en que ese mundo le diera validez a ese concepto, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo que años después se siguiese pensando que había una superioridad innata en, vamos a decir, digamos, esos europeos que habían conquistado América? Hoy todavía está la pregunta acerca de qué fue lo que posibilitó esa conquista, ¿no? Porque en algunos casos fueron realmente pocos hombres los que conquistaron imperios consolidados y muy potentes. Y entonces, ¿cómo fue que eso se produjo? ¿Qué fue lo que posibilitó eso? ¿No? Vamos a poner el caso de México, el caso de Perú, ¿no? De los aztecas, de los incas. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para a veces no confundir ese origen, ¿no? Esa causa, con la explicación también que le damos a esa causa, y con la explicación también que le dieron en el pasado a esa causa? A ver, también esto a veces se complica porque, bueno, nosotros llamamos, a medida que pasa el tiempo, a las cosas, a veces con la misma palabra, pero no significan lo mismo. Claro. Y entonces, lamentablemente, para los que estudiamos historia, no podemos pretender que cada vez que cambia un tiempo, digamos, la gente cambie todo el lenguaje. Entonces, bueno, también a veces hay que preguntarse por muchas cosas que aparecen en las fuentes,
o lo que uno toma con las fuentes, y de ahí viene un poco, ¿no?, toda la cuestión de poder ser crítico y someterlas también a nuevas preguntas que para nosotros son interesantes, pero que quizás para generaciones anteriores no lo fueron, o quizás sí, y quedaron ahí, digamos, sepultadas en registros que no tomaron la dimensión que toman hoy. Y entonces, como les decía, digamos, volver a preguntarse sobre esto nos pone en un ejercicio que es el de escribir nuevamente la historia para el momento que estamos viviendo. Claro. Y en este momento, ¿no?, de la historia, ¿cómo se ve reflejada esa diversidad cultural? ¿Cómo se vería reflejada esa diversidad cultural? Y yo creo que ya saliéndonos un poco de la historia, pues estaríamos hablando también de la actualidad, hay un interés en mucha gente en conocer esa diversidad que siempre estuvo bastante, digo, no solo, no tapada, sino que estuvo más bien como, digamos, en otra interpretación. Postergada. Sí, pero además otra interpretación que es decir, bueno, había otros grupos que acompañaron en forma segundona, vamos a decir, el florecimiento de la nación. Y a esos grupos también, digamos, en su momento se los fue postergando. Podemos hablar de grupos sociales, como podemos hablar de grupos de género, como podemos hablar de grupos étnicos. Digamos, no es solamente la historia, digamos, argentina, si quisiéramos concentrarnos en eso, está construida o fue construida, mejor dicho, ahora justamente veo que hay muchas iniciativas que tienden ya desde hace tiempo, ¿no?, a deconstruirla, pero de colocar en la cima de la pirámide determinados grupos, básicamente los blancos, europeos, y esta élite, digamos, que controla el país alrededor de los años 1880, que es llevada al panteón, digamos, de los héroes y de los constructores de la nación. Pero bueno, hoy aparecen un montón de preguntas sobre otros grupos, y acá justamente también en el museo nos gusta y queremos, y lo vemos como una necesidad, hacernos eco de eso, ¿no? Que estaban en esos momentos, ¿no? Por ejemplo, bueno, ¿qué pasaba con las personas esclavizadas, ¿no? Esta frase, digamos, de los argentinos venimos de los barcos, se podría ampliar a decir, bueno, mirá, no solo de los barcos europeos, muchas personas que en ese momento formaban parte del territorio del virreinato del Río de la Plata y de lo que después se fue, digamos, construyendo como la Argentina, habían venido sus descendientes de los barcos negreros. Claro. ¿No? Muchas veces cuando se cita eso, por ejemplo, vamos a tomar, digamos, el caso de Cabo Verde, se dice, bueno, venían de Cabo Verde, pero quizás Cabo Verde era el punto de partida desde África de gente que había sido capturada y privada de su libertad, digamos, en distintos lugares de África, y ese era el puerto donde se vendían. Entonces, hoy creo que hay una mirada que apunta a eso. El 8 de noviembre es el día, por ejemplo, que intenta rescatarse, digamos, y conmemorar y preguntarse, ¿no? Tiene que ver con María Remedios del Valle. El año pasado nosotros iluminamos el Cabildo especialmente por este día. Creo que todo lo que tiene que ver con las comunidades originarias hoy está teniendo otro trato. Creo que lo que tiene que ver con las mujeres está teniendo otro trato también. Y me parece importante también preguntarnos acerca de la niñez, de las infancias. Me parece importante todos los grupos subalternos
que conformaban esa sociedad también de qué manera lo hacían, ¿no? Y entonces, bueno, aparecen muchas preguntas y como les decía antes, digamos que cada generación va contando la historia nuevamente, ¿no? Para sus preguntas, porque estas preguntas tienen mucha importancia hoy, tienen mucha trascendencia hoy, y quizás eran más difíciles de hacer, o menos gente le interesaba preguntarse en otro momento. Claro. Me hizo acordar, profesor, cuando estaba diciendo recién que ahora hay un grupo que está muy interesante, que bueno, que es afroamericanos que son descendientes y que se están reivindicando, que están haciéndose ver, de que, como usted decía, de lo que fueron, lo que influenciaron, lo que pasa que no está en los libros que leíamos nosotros de chicos, esa es la diferencia. Pero se está reviendo y por suerte esas minorías, que no sé si eran minorías en realidad, están siendo visibles. Sí, a ver, hay muchos grupos que en su momento llegaron al Virreinato del Río de la Plata, también a lo largo de la vida independiente de la Argentina han vuelto a llegar grupos también afro. Por ejemplo, también cuando fue el primer gobierno de Perón, llegaron muchos grupos que también tuvieron un lugar, tuvieron, por ejemplo, en Doc Sud, y entonces, bueno, todo eso hoy aparece contando su propia historia con otra visibilidad, ¿no? Claro. La Manzana de las Luces, por ejemplo, que también forma parte de los museos nacionales, ha venido trabajando bastante con esto. Hace poco un grupo que ganó un premio en el Ministerio de Cultura estuvo también filmando acá en el Cabildo, digamos, también una pieza que tiene que ver también con esto que vos decís. Entonces sí, está habiendo mucha más difusión, lo que hace que sea muy justo, por un lado, y por el otro lado también que le dé un interés nuevo a la historia que nos ayuda a interpretar las maneras de forma distinta. Claro, claro, totalmente. Perdón, las maneras que nos ayude a interpretar de forma distinta esa realidad. Que la historia es linda, es muy linda, profesor. Yo creo que a veces nos pasa, bueno, no sé, en mi caso por ahí, yo me empezó a gustar más la historia en la facultad, en la universidad, porque en el primario y el secundario era como me parecía como aburrido, como viejo, como antiguo, claro. Y en cambio en la universidad tenía vida, la historia tenía vida, era distinto. Bueno, lo que pasa que quizás en otras épocas se veía un poco como la historia, digamos, todo esto que tenía que ver con las fechas, ¿no? Con cuando había sucedido determinadas cosas. Y entonces, bueno, eran importantes las fechas y los nombres, vamos a decir, ¿no? Claro. Qué sé yo, después, digamos, empezaron a haber otras corrientes que, digamos, también les preocupa un poco los contextos del pasado y los contextos también del presente, ¿no? ¿Por qué nos preguntamos, digamos, por determinadas cosas ahora y no nos lo preguntamos antes? Y cuál era el contexto justamente que daba un poco sentido a ese hecho, ¿no? O sea, para poner un ejemplo, no sé, con la historia religiosa, no, porque para nosotros como sociedad la historia tiene un valor, tiene un peso importante, ¿no? Sí. Las religiones, por ejemplo, que están escritas, vamos a suponer también la Biblia, es como un gran libro de historia, ¿no? Ahora, para poner un ejemplo que ponía Mark Bloch, que fue un historiador, digamos, para la fe es importante saber si Cristo resucitó o no, para la persona de fe. Sí.
Para el historiador no es importante saber eso, ¿no? Para el historiador la pregunta sería, dice McCulloch, ¿por qué tantos hombres y mujeres creen en la crucifixión y en la resurrección? ¿Qué hay en esa sociedad que permite, digamos, que eso suceda? Detrás de esas cosas va más el historiador. No sé si puede ser claro con el ejemplo. Sí, se entiende perfecto, profesor. Entonces, bueno, quizás eso genera un poco más de interés, esto que decía vos, ¿no? Bueno, genera un poco más de interés en esa historia que vos decías de la facultad, que la cuestión de saber si sí o no algo. Claro. ¿No? Una consecución de cosas de que si sí o si no, o bueno, o en qué momento exacto, digamos, ocurrieron. Que por supuesto lo fáctico tiene una importancia, la tiene, ¿no? A ver, tiene una importancia enorme, pero como te digo, está inscripta dentro de un contexto que lo interpreta de manera distinta. Buenísimo, Así profesor. que, bueno. Nos extendimos un poquito porque estaba muy interesante, Sí. pero lamentablemente lo tenemos que cortar acá porque Bueno. nos quedan 2 bloques de programa. Tenemos una entrevista más y el bloque tan esperado de los audios, así que espero que se quede a escucharlo. Bueno, perfecto. Entonces, quiero mandar un saludo. Sí, cómo no. Y felicitar también a Beatriz Duval, que realizó junto a otros cantantes y otras cantantes una presentación el domingo pasado en Mataderos, y que tuve la oportunidad de ver los videos y escuchar las canciones. La verdad que estuvieron muy lindas. Quería felicitarla. Y Bueno. es una gran cantante, Beatriz Duval. Y acá la tuvimos cantando en vivo también. Y fiel oyente de Aire de Ciudad, así que le mandamos también, le Exactamente. extendemos el saludo también nosotros desde acá. Un Bueno. saludo, profesor. Abrazo grande. Gracias. Chau. Abrazo grande. Chau. Vamos a ir a un pequeño temita musical y cuando volvemos tenemos los audios ya listos y Sí, preparados para escuchar. así que no se vayan.